Seguimos con la parte 2 del capítulo 11. Estamos hablando de los alquinos terminales. Ellos pueden ser desprotonados por una base fuerte y el resultado, que es el acetiluro, reacciona como nucleófilo. Recuerden que los nucleófilos son las especies ricas en electrones. Las bases que son lo suficientemente fuertes como para desprotonar ese alquino terminal lo es el NH2 y el ion hidruro, ¿verdad? Porque el pK de ese ácido conjugado es 38 y es 35, y las reacciones químicas orgánicas favorecen la formación de las especies más débiles. En este caso, el ácido conjugado que tenga un pK mayor. Las bases como hidróxidos y los alcóxidos no son lo suficientemente fuertes para desprotonar completamente un alquino. Vean, su pK es mucho más bajito, así que el equilibrio va en sentido contrario. Vean, los iones acetiluros actúan como nucleófilos, así que se van a enlazar a electrófilos para formar un nuevo enlace. La adición de los haluros de hidrógeno. Los alquinos, al igual que los alquenos, también sufren estas reacciones de hidrohalogenación. Así que usted puede utilizar ácidos binarios como el ácido clorhídrico, el bromídrico y el iodídrico, HI, HBr y HCl. Se utiliza un mol, uno de los enlaces pi, que es el más débil, se rompe, se añade H y X a través de ese enlace triple, se forma ese haluro de vinilo. Con otro mol del haluro de hidrógeno se forma entonces el dihaluro geminal. Verifiquen que los halógenos son geminales, así que son gemelos, están en el mismo carbono. Y los hidrógenos también se enlazan al mismo hidrógeno. Eso es importante. La hidrogenación sigue la regla de Markov-Nikon. Así que si tuviéramos alquinos asimétricos, es importante que los haluros, ya sea cloruros o bromuros, van a terminar enlazados a lo que es el carbono más sustituido. Por ejemplo, en este no tenemos problema porque los carbonos son igualmente sustituidos. Así que lo importante es que el producto le quede geminal, que ambos haluros terminen en el mismo carbono. Ahora, en este número 2, donde ese alquino es asimétrico, pues es importante que cuando usted rompa ese doble enlace, el H quede en el carbono menos sustituido y el halógeno termine enlazado al carbono más sustituido. Así que ese va a ser nuestro producto Markov. Importante, si solamente tenemos un mol o un equivalente de ese ácido binario o de ese halógeno dialquilo, el producto va a ser este. Se va a detener la reacción en el cloruro o en el bromuro de vinilo. Así que vamos a tener un compuesto con un doble enlace con un halógeno enlazado a ese carbono Sp2. Eso sí tenemos un mol. Si te dice que tiene 2 moles o que tiene un exceso, pues terminamos con el dihaluro geminal. El mecanismo de lo que es la hidrohalogenación es muy parecido al de los alquenos. El enlace pi, que es el más débil, se rompe. El alquino actúa como un nucleófilo, se enlaza al protón. El enlace HBr se rompe. Se forma aquí un carbocatión vinílico. Se muestra aquí en rojo el nuevo enlace que se forma. En este segundo paso, el haluro actúa como nucleófilo, se enlaza al carbocatión. Formamos aquí el bromuro de vinilo. Nuevamente ese doble enlace actúa como nucleófilo, ataca al H, que es el electrófilo en esa especie. El enlace HBr se rompe, se forma ahora un carbocatión. Este carbocatión se va a estabilizar por resonancia, como vamos a ver más adelante. Y viene entonces un segundo haluro. Como nucleófilo se enlaza a ese carbocatión y terminamos entonces con el dihaluro geminal. Vamos a comparar la hidrohalogenación de los alquinos versus los alquenos.
La de los alquinos es más lenta, a pesar de que los alquinos tienden a ser más polarizables y tienen más electrones pi que los alquenos. ¿Qué ocurre? Como mencionamos en ese paso 3, en ese paso 1, se forma un carbocatión vinílico. Un carbocatión vinílico tiene una hibridación sp. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un orbital sp, tiene más carácter S que un sp2 o que un sp3. Si tiene más carácter S, se parece más a él y tiende a ser un orbital que está más cerca del núcleo. El núcleo, como ustedes recuerdan, tiene carga positiva. Así que si tenemos una carga positiva cerquita del núcleo, las mismas cargas que le va a pasar se repelen. Así que por eso es que ese carbocatión vinílico es inestable, porque tenemos una carga positiva en un orbital que está muy cerquita del núcleo. La adición es Markov-Nikov y siempre los haluros van a terminar en el carbono más sustituido por el hecho de que se forma esa carga positiva. Y al formarse esa carga positiva, ese carbocatión, sabemos que los carbocationes más estables son aquellos que están enlazados a más grupos alquilo. Así que para favorecer la formación de ese intermediario más estable, es que esa carga positiva se forma en el carbono más estable. Por eso es que el nucleófilo, que es el bromuro o el cloruro, se va a enlazar al carbono más sustituido. Vean, aquí sería un carbocatión primario, que eso es muy inestable, muy poco probable que se forme. Les mencioné que el carbocatión, el intermediario, se estabilizaba. Veamos estas dos estructuras de resonancia. Veamos aquí el carbocatión. El haluro tiene diferentes pares de electrones solitarios, por lo tanto puede formar un doble enlace y formar esta estructura. Esta estructura, aunque usted vea una carga positiva en un halógeno, es más estable. ¿Por qué? Porque todos sus átomos completan el octeto. En este caso de acá, el carbocatión solamente tiene 3 enlaces. Así que esta estabiliza todavía más la molécula por lo que es la resonancia. Así que permite entonces que esos pasos se den con mucha más facilidad. La halogenación en los alquinos. Recuerden que la halogenación se da con cloruros o bromuros, de igual manera que lo hacen en los alquenos, lo único que son 2 reacciones sucesivas. Recuerden que la adición de halogenación es una adición anti. Por lo tanto, la adición del primer halógeno, lo que vamos a formar es un dihaluro trans. Recuerden que los haluros se van a enlazar por lados opuestos de donde estaba ese enlace crítico. Si añadimos otro mol de lo que es el haluro, el segundo mol, lo que vamos a formar es un tetrahaluro. Así que esos 4 halógenos van a estar en 2 carbonos adyacentes. Puede ser un tetracloruro o un tetrafluoruro. Otra reacción que vimos para los alquenos es la hidratación. En los alquenos solamente utilizamos ácido sulfúrico, H2SO4. Podemos utilizar también sulfato de mercurio o Hg2 también como catalizador. Así que especialmente cuando nuestro alquino es terminal. Así que vamos a añadir agua a través de ese doble enlace. Uno de los intermediarios es un enol. Un enol, vean, en tiene un alqueno y ol pues tiene un alcohol. Así que el OH va a estar enlazado a ese carbono S2 que tiene el doble enlace. El enol no tiende a ser muy estable, así que por lo general se va a reorganizar en una cetona. Así que el producto de esa hidratación con ácido sulfúrico de un alquino es una cetona. Vean que como quiera añadimos agua, H2O. ¿Ok? Pero es importante que ahí vamos a formar un grupo carbonilo. El grupo carbonilo es ese enlace
carbono doble enlace oxi. La hidratación de un alquino terminal versus un alquino interno. Los internos tienden a hidratarse con ácido concentrado solamente para formar el producto final que va a ser una acetona. Mientras que los alquinos terminales requieren la adición de otro catalizador, como habíamos mencionado, el mercurio, en forma usualmente de sulfato de mercurio 2. ¿Qué formamos? También formamos una acetona, pero la vamos a conocer de una manera especial, una metilcetona. Metil porque en uno de los lados el carbonilo va a estar enlazado a un CH3. ¿Okay? Es una adición también Markovnikov de agua porque ese carbonilo va a estar siempre formado en el carbono más sustituido. Aquí que si te borras aquí estos dos enlaces, el carbonilo va a estar formado en el carbono más sustituido. Por eso siempre el producto de ese alquino terminal va a ser una metilcetona. Cuando hablamos que esa forma enólica cambia a la forma ceto, esa transformación se conoce como una tautomerización ceto-enólica. Los tautómeros, en este caso A y B, la forma enólica y la cetónica, son isómeros constitucionales que difieren en la ubicación de un doble enlace y un átomo de hidrógeno. Vean que aquí en la forma enólica el doble enlace está acá, el H está enlazado al oxígeno y acá en la forma ceto pues se intercambia, el doble enlace está enlazado al carbonilo y el H en el otro carbono. El enol tiene un grupo OH unido a un carbono doble enlace carbono y el ceto tiene un enlace carbonilo, carbono doble enlace O y un enlace CH adicional. Ese equilibrio generalmente va a favorecer la forma cetónica en gran medida porque ese enlace carbonilo, C doble enlace O, es mucho más fuerte que un enlace doble carbono-carbono, un enlace mucho más duro, más fuerte. Así que la tautomerización es ese proceso donde convertimos de esa forma enólica a esa forma ceto. Usualmente este proceso puede ser catalizado tanto en medio ácido como en medio básico, así que podemos usar un ácido o una base para hacer esta interconversión. Si tenemos la tautomerización en medio ácido, vean que el primer paso es que el doble enlace nucleófilo se enlaza al H, se forma este carbocatión, el oxígeno va a formar entonces un enlace doble, otra molécula de agua remueve este protón y terminamos entonces con la forma ceto. Para lo que es el mecanismo de la hidratación de un alquino, vean entonces que el enlace triple es nucleófilo, se va a formar un carbocatión vinílico, el agua actúa ahora como nucleófilo, se enlaza a ese carbocatión, queda protonada, así que otra molécula remueve ese protón, formamos el enol. Luego pasa por el proceso de la tautomerización y formamos entonces la cetona. La otra reacción es la hidroboración-oxidación de los alquinos. En este caso también formamos un enlace carbonilo. Recuerden que esta es una reacción en dos pasos. Primero la hidroboración y segundo la oxidación con peróxido de hidrógeno en medio básico con hidróxido. ¿Okay? Así que también es una adición de agua a lo que es el triple enlace. Es importante la hidroboración y la oxidación que a diferencia de la adición de agua regular, cuando tenemos un alquino terminal, esto es una adición anti-Markovnikov y el carbonilo va a terminar en el carbono menos sustituido. Así que en una hidroboración-oxidación,
nuestro producto va a ser un aldehído. Esto es importante.